¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una familia se muda a una casa con un pasado sombrío? En 1956, la familia Morales hizo exactamente eso al establecerse en Ciudad Victoria, sin saber que estaban a punto de desatar una serie de eventos aterradores, antiguos misterios, gritos que resuenan en las paredes y almas perdidas en busca de liberación te esperan. Prepárate para sumergirte en una historia de valentía, horror y la lucha por la supervivencia. ¿Qué revelará la casa? ¿Estás listo para descubrir los secretos que se ocultan en las sombras? Entonces quédate con nosotros y prepárate para un viaje que te mantendrá al borde de la silla, cuestionando la propia realidad. Era una mañana soleada de febrero de 1956 cuando la familia Morales llegó a Ciudad Victoria. Carlos y Elena, con sus hijos, Sofía y Diego, estaban llenos de esperanza y sueños, listos para comenzar una nueva vida, lejos de la agitación de la capital. La casa, aunque antigua, tenía un encanto particular y el precio era irresistible. No podían imaginar que estaban a punto de entrar en una pesadilla. En los primeros días, la familia se dedicó a desempacar cajas y explorar la casa. Lo que parecía ser una nueva aventura pronto se transformó en una pesadilla silenciosa. La casa tenía una atmósfera pesada, y por la noche, una sensación de incomodidad se instalaba, como si algo los estuviera observando. Sonidos extraños resonaban por los corredores y, aunque todos intentaban ignorarlos, la inquietud comenzó a afectar el sueño de cada uno. Elena fue la primera en notar los cambios. A medida que las noches se volvían más largas y las sombras más profundas, comenzó a soñar con figuras sombrías que susurraban su nombre. En una de las noches, se despertó con la sensación de que alguien la estaba mirando. Mirando al pie de la cama, vio una figura indistinta que desapareció tan pronto como sus ojos se ajustaron a la oscuridad. Asustada, se lo contó a Carlos, pero él intentó calmarla, creyendo que era solo el estrés de la mudanza. Sofía, la hija mayor, también comenzó a tener pesadillas. En sus sueños veía a una niña de cabello largo y enredado, que la observaba con ojos vacíos. La niña parecía estar atrapada, suplicando ayuda. Sofía se despertaba gritando y corriendo hacia la habitación de sus padres. Carlos y Elena intentaban consolar a su hija, pero la creciente tensión en la casa comenzaba a afectar la dinámica familiar. Diego, el hijo menor, era más sensible al ambiente que lo rodeaba. Comenzó a escuchar voces, especialmente cuando estaba solo. Un día, mientras jugaba en el patio, escuchó una voz suave llamando su nombre. Siguiendo el sonido, se alejó de la casa hasta encontrar un viejo pozo cubierto de hojas y escombros. Una sensación de terror lo envolvió, y regresó corriendo al interior, sin contarle a nadie lo que había encontrado. Con el paso de las semanas, los susurros se hicieron más intensos. Carlos y Elena decidieron hablar con los vecinos, con la esperanza de entender qué estaba sucediendo. Al acercarse a una anciana, notaron que ella dudaba al hablar sobre la casa. Con una mirada sombría, reveló que muchos moradores anteriores habían enfrentado destinos trágicos, asesinatos, suicidios y desapariciones extrañas. La casa, según ella, estaba maldita, y las almas de las víctimas aún vagaban allí, atrapadas, en un ciclo interminable de dolor. Carlos quedó impactado por la revelación. Intentó ignorar las advertencias de la vecina, pero la atmósfera en la casa se volvía cada vez más opresiva. Una noche, mientras todos intentaban dormir, un grito resonó por los corredores haciendo que todos despertaran en pánico. Corrieron hacia la habitación de Sofía, que estaba en estado de shock, señalando hacia el rincón de la habitación donde la figura de la niña aparecía, ahora más nítida y más cerca. Desesperados, los Morales decidieron investigar el pasado de la casa, con la esperanza de encontrar respuestas. Descubrieron registros de antiguos moradores, y con cada historia se formaba un patrón. Todos parecían haber encontrado muertes horribles, y había rumores de un ritual oscuro que se había llevado a cabo en el patio. La casa, según los registros, exigía un sacrificio,
un alma para alimentar su maldición. En esa noche fatídica, mientras la tormenta rugía afuera, la entidad que habitaba la casa finalmente se reveló. Vientos fuertes abrieron las ventanas, y las puertas comenzaron a golpear. La figura de la niña apareció de nuevo, ahora acompañada de otras sombras, todas gritando y llorando. La familia, atrapada en una pesadilla, se dio cuenta de que la única manera de escapar era confrontar a la entidad y romper el ciclo de dolor. Carlos, sin saber qué hacer, tomó la delantera y gritó a la entidad, exigiendo que liberara a su familia. Elena, en un impulso desesperado, comenzó a contar la historia de cada una de las víctimas, reconociendo su dolor y pidiendo perdón. Las sombras vacilaron, y un pesado silencio cubrió el ambiente. La figura de la niña se acercó a Sofía y en un gesto sorprendente extendió la mano. Sofía, llena de coraje, tomó la mano de la niña y susurró, «No estás sola». Una luz intensa llenó el espacio, y las sombras comenzaron a disiparse, sus expresiones de dolor lentamente transformándose en gratitud. Finalmente, la casa, que antes parecía viva con la malignidad, quedó en silencio. Los susurros cesaron, y la presión que oprimía los corazones de los Morales desapareció. En esa mañana, la familia dejó la casa, llevándose consigo las cicatrices de una pesadilla que nunca podrían olvidar. La casa, ahora vacía, permaneció como un monumento al horror que allí había ocurrido, esperando pacientemente a nuevos inquilinos, sus paredes aún resonando con los lamentos de las almas que nunca encontraron paz. Los Morales se mudaron a otra ciudad, donde intentaron reconstruir sus vidas. Sin embargo, la experiencia los marcó para siempre. Carlos se volvió más reservado, a menudo perdido en pensamientos sobre lo que había sucedido. Elena, por su parte, comenzó a estudiar lo oculto, tratando de entender lo que realmente había pasado en aquella casa. Sofía y Diego, aunque más distantes de la experiencia, también llevaban los ecos de las pesadillas, especialmente cuando las noches se volvían demasiado silenciosas. Con el paso del tiempo, la historia de la casa maldita en Ciudad Victoria se convirtió en una leyenda local. Los habitantes contaban historias sobre los Morales y lo que enfrentaron, advirtiendo a nuevos inquilinos sobre lo que podría suceder a aquellos que ignoraran las advertencias. La casa permaneció en pie, atrayendo curiosos e investigadores de lo paranormal, pero nadie se quedaba por mucho tiempo. Las voces y las sombras parecían estar esperando, listas para reclamar nuevas almas. En una noche de otoño, años después, Sofía, ahora adolescente, decidió regresar a la ciudad con algunos amigos. Estaban emocionados por explorar la antigua casa, desafiando los mitos y las historias que habían escuchado. Cuando llegaron, la casa parecía aún más oscura de lo que recordaban. Las ventanas estaban rotas, y la vegetación cubría el jardín, creando un escenario de abandono. Mientras exploraban, Sofía sintió un escalofrío subir por su espalda. Las voces que había escuchado en su infancia comenzaron a resonar en su mente, y las sombras parecían danzar en las paredes. Sus amigos, inicialmente divertidos, comenzaron a inquietarse y a notar la extraña presencia que envolvía el lugar. Finalmente, decidieron entrar en la casa. El olor a moho y humedad los envolvió tan pronto como cruzaron la puerta. Con linternas en mano, comenzaron a explorar los cuartos, pero pronto se sintieron desorientados, como si la casa estuviera cambiando a su alrededor. Las risas y bromas rápidamente se convirtieron en gritos de pánico cuando las sombras comenzaron a manifestarse de manera más intensa. Sofía, atormentada por visiones de la niña que había encontrado años atrás, sintió que algo la llamaba. Siguió la voz con sus amigos dudando detrás de ella. Cuando finalmente llegó al viejo pozo en el patio, vio la figura de la niña, ahora más clara y más cercana que nunca. «Ayúdame», imploró la niña, su voz sonando como un eco distante. Sofía dudó, pero luego recordó a su familia y lo que habían enfrentado. «¿Qué quieres de mí?»,
preguntó su voz temblorosa. La niña apuntó al pozo, y la oscuridad dentro de él parecía pulsar. Libertad, respondió la niña. Con un impulso, Sofía decidió que no podía repetir los errores de su familia. Llamó a sus amigos para que se unieran a ella. Juntos comenzaron a hablar en voz alta sobre lo que había ocurrido en la casa, mencionando los nombres de las víctimas y reconociendo su dolor. Una luz comenzó a brillar a su alrededor, y las sombras empezaron a disiparse. El pozo, antes un símbolo de oscuridad, ahora parecía vibrar con una nueva energía. La figura de la niña sonrió, y una ola de alivio pasó por el aire. Las almas atrapadas comenzaron a liberarse, y las voces que antes eran gritos de desesperación, ahora se convirtieron en susurros de gratitud. Finalmente la casa se calmó. Sofía y sus amigos salieron, sintiendo que habían quebrado el ciclo de dolor que había afligido la casa durante tanto tiempo. Salieron de Ciudad Victoria con una nueva perspectiva, sabiendo que no podían borrar el pasado, pero al menos podían ofrecer un poco de paz a las almas que allí habían sufrido. La historia de los Morales y la casa maldita se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, un recordatorio de que, incluso ante el horror, la esperanza y la compasión pueden prevalecer. El legado de la familia resonaba no solo en Ciudad Victoria, sino también en las comunidades vecinas, donde las historias sobre sus experiencias se esparcieron como un faro de luz en medio de la oscuridad. Con el paso del tiempo, la casa, antes temida y evitada, comenzó a atraer visitantes curiosos e investigadores de lo paranormal. Muchos venían en busca de respuestas, ansiosos por entender los misterios que rodeaban la antigua construcción. Sin embargo, en lugar de encontrarse con la malignidad que una vez habitó el lugar, hallaban un ambiente de paz. Las ventanas, que antes estaban rotas y cubiertas de polvo, fueron limpiadas, y el jardín, que había sido abandonado, comenzó a florecer de nuevo, como si la propia tierra estuviera sanando las heridas del pasado. Los habitantes locales, que una vez susurraron historias de terror sobre la casa, ahora se reunían para contar la verdadera historia de los Morales, enfatizando la valentía de la familia, que enfrentó sus miedos y ayudó a liberar las almas atrapadas. Los niños de la ciudad, fascinados, escuchaban atentamente las narrativas, aprendiendo la importancia de enfrentar sus propios demonios y la necesidad de compasión en tiempos de desesperación. Sofía, ahora una joven adulta, decidió dedicar su vida a ayudar a aquellos que, como su familia, enfrentaron experiencias traumáticas. Se convirtió en psicóloga, utilizando su historia personal para inspirar y apoyar a quienes luchaban contra los fantasmas de sus pasados. Su misión era clara: ayudar a las personas a encontrar la luz incluso en las noches más oscuras. En 1900, su práctica a menudo mencionaba el legado de la casa y la importancia del reconocimiento y la aceptación de los traumas, mostrando que al confrontar lo que nos atormenta, podemos encontrar la verdadera libertad. Diego, por su parte, se convirtió en un defensor de los derechos de los niños y jóvenes, luchando contra la violencia y el abandono. Frecuentemente hablaba sobre cómo la valentía de su hermana y su familia los había liberado, y sus esfuerzos por crear un ambiente seguro y acogedor para las nuevas generaciones se convirtieron en un ejemplo de esperanza y cambio. Lo que comenzó como una pesadilla se transformó en una historia de superación que inspiró a muchos a unirse en pro de un futuro más brillante. Carlos y Elena, a lo largo de los años, se convirtieron en figuras respetadas en la comunidad, utilizando su experiencia para promover la conciencia sobre la salud mental y la importancia de cuidar de los demás. Organizaban encuentros y charlas, donde compartían no solo su historia, sino que también ofrecían apoyo a aquellos que enfrentaban dificultades similares. La casa, ahora un símbolo de resiliencia, se transformó en un centro comunitario, donde las personas podían reunirse, compartir sus historias y encontrar consuelo. Mientras la casa permanecía en pie, sus paredes ahora resonaban no solo con los lamentos del pasado,
sino también con las promesas de un futuro más luminoso, libre de las sombras que una vez la consumieron. Los vientos que soplaban por las ventanas abiertas parecían llevar risas y susurros de gratitud, y los antiguos ecos de dolor ahora se mezclaban con palabras de esperanza y renovación. La casa, que un día fue un lugar de terror, se había convertido en un testimonio de la fuerza del espíritu humano y el poder de la unión. Con cada nuevo visitante que pasaba por sus puertas, la casa contaba una nueva historia, una narrativa de curación y transformación. La aura de malignidad que había rodeado el lugar durante tanto tiempo fue reemplazada por un sentimiento de acogimiento y amor. Así, mientras las hojas de los árboles danzaban al viento, la casa permanecía como un faro de luz, recordando a todos que, incluso en las horas más sombrías, la esperanza puede brillar intensamente, guiándonos hacia un mañana mejor.